Imagina que los arqueólogos no solo están removiendo tierra, sino descubriendo cada semana una nueva pista que sugiere que quizá no estamos solos en el universo. Hoy vamos a ver 4 de los hallazgos más conocidos que los fans de los antiguos extraterrestres suelen señalar como prueba de un posible contacto con seres de otro mundo. El primero es el sarcófago del rey Pakal en Palenque. En la tapa parece estar sentado como un piloto. Tiene paneles y controles frente a él y debajo algo que se ve como llamas o una especie de chorro de propulsión. En ilustraciones populares incluso le añaden un traje espacial, convirtiendo a Pakal en un astronauta listo para despegar. Para los entusiastas de los ovnis es la escena perfecta de un lanzamiento. Pero oficialmente, los arqueólogos lo interpretan como mitología clásica maya, Pakal descendiendo al inframundo y ascendiendo por el árbol del mundo, mientras que el supuesto motor no es más que fuego estilizado y símbolos religiosos. El segundo caso es el templo de Seti I en Abidos. En una de las vigas del techo se pueden ver formas que recuerdan sorprendentemente a un helicóptero, un tanque e incluso un platillo volador. Para quienes creen en los antiguos astronautas, es casi el plano de un hangar extraterrestre, como si los egipcios simplemente hubieran tallado lo que vieron en el cielo. Sin embargo, los egiptólogos dan una explicación mucho más sencilla. Es un palimpsesto, la mezcla de 2 inscripciones realizadas en épocas distintas. Cuando el yeso se desprendió, los jeroglíficos superpuestos formaron figuras accidentales, y nuestro cerebro completó lo demás con máquinas modernas que ya conocemos. El tercer objeto es el enigmático Lámparas de Dendera. En los relieves, los sacerdotes sostienen unos grandes bulbos alargados con lo que parece ser un cable conectado a algún dispositivo. En Internet suelen presentarlos como lámparas eléctricas antiguas o incluso tubos de plasma, un supuesto regalo de visitantes extraterrestres que habrían traído tecnología de iluminación a los humanos. Los historiadores de la religión no están de acuerdo. No son lámparas en absoluto, sino representaciones simbólicas, una serpiente sagrada que representa a una deidad emergiendo de un loto. Y el supuesto cable es solo una columna decorativa. Y por último, las figurillas Dogu del Japón antiguo. Ojos enormes, gafas gruesas, trajes por capas, parecen casi ingenieros de otro planeta usando un equipo espacial completo. Estas estatuillas encajan perfectamente en la narrativa de visitantes que llegaron, interactuaron con los humanos y dejaron pequeñas réplicas de sí mismos. Pero los arqueólogos ven a los Dogu como objetos rituales relacionados con la fertilidad y la enfermedad, mientras que los supuestos trajes espaciales no son más que el estilo artístico del periodo Jomon. Pero cuanto más observas estos hallazgos, más surge la sensación. ¿O nuestros antepasados tenían una imaginación increíble? ¿O tal vez, solo tal vez, alguien de verdad los estaba inspirando desde el cielo? En lo alto de la antigua ciudad de Cusco, en Perú, se yergue una fortaleza que sinceramente desafía la lógica: Sacsayhuamán. Hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los ejemplos más extraordinarios de construcción en piedra del planeta. Y no es por su grandeza, sino por su perfección. Enormes piedras, algunas de más de 100 toneladas, fueron talladas y ensambladas con tanta precisión que ni siquiera una hoja de papel puede deslizarse entre ellas. No hay mortero, relleno ni pegamento, solo piedra contra piedra, encajadas como un rompecabezas tridimensional forjado por gigantes. Y como saben, estos no son bloques comunes. Cada uno tiene una forma única, a menudo con 12 o más ángulos. No se trataba de una obra en cadena. Cada piedra debía ser moldeada individualmente para que coincidiera con las que la rodeaban, y luego, a menudo, se movía cuesta arriba para colocarla en su lugar. Los ingenieros modernos admiten que les costaría replicarla hoy en día, incluso con grúas y corte láser. Y sin embargo, quien construyó Sacsayhuamán lo hizo con herramientas de bronce o piedra, siglos antes de que los españoles llegaran a Sudamérica. La historia tradicional atribuye la fortaleza al Imperio Inca, pero incluso algunas tradiciones orales incas sugieren que fue construida por un pueblo anterior. Los incas, a pesar de su habilidad, podrían haberla heredado y ampliado en lugar de construirla desde cero. Partes de los muros inferiores parecen más antiguos, toscos y erosionados, como si hubieran permanecido en pie mucho más tiempo del que permiten las cronologías oficiales. Luego está la disposición. Desde arriba, Sacsayhuamán adquiere un patrón en zigzag, como los dientes de una sierra gigante. Algunos creen que imita la forma del rayo, que tenía un significado espiritual. Otros sugieren que era una estrategia militar que obligaba a los invasores a zigzaguear cuesta arriba bajo fuego enemigo. Pero hay más. Las piedras talladas cercanas se asemejan a tronos, sistemas de drenaje e incluso lo que algunos investigadores afirman que podrían ser antiguas líneas de energía o canales de agua. Y los misterios no se detienen en la superficie. Bajo la fortaleza hay una serie de túneles y cámaras, algunos parcialmente derrumbados, otros completamente inexplorados. Se rumorea que un túnel se extiende hasta la Catedral de Cusco, aunque nadie lo ha atravesado. Si esto es folclore o realidad, aún es tema de debate, pero el aire de secretismo que rodea a Sacsayhuamán es difícil de ignorar. Incluso en ruinas, da la sensación de haber sido diseñado deliberadamente para perdurar.
No es de extrañar que tantos visitantes se vayan convencidos de haber atravesado algo que trasciende la historia. No solo desafía nuestra comprensión del pasado, sino que nos reta a cuestionar de qué eran realmente capaces los humanos o si alguien más se adelantó. Enterrado bajo el tranquilo pueblo de Rockwall, Texas, se encuentra un descubrimiento tan extraño que literalmente le dio su nombre. En la década de 1850, unos colonos que excavaban un pozo se toparon con algo inesperado. Una enorme pared subterránea de piedra tallada. Al principio pensaron que se trataba de una formación natural, pero a medida que excavaban, la situación se volvía más extraña. La pared se extiende kilómetros, con gigantescos bloques de arenisca apilados uno sobre otro, formando largas líneas rectas, ángulos rectos e incluso lo que parecen arcos. Algunos bloques están tan firmemente ensamblados que parecen ladrillos. Durante décadas, los lugareños debatieron si se trataba de una simple peculiaridad geológica o de una reliquia dejada por una civilización desconocida. Los geólogos que estudiaron la estructura afirmaron que se trataba de una formación natural de arenisca creada por la diaclasa y la erosión, pero no todos estaban convencidos. En la década de 1970 y de nuevo en la de 1990, investigadores e investigadores independientes regresaron al sitio y algunos afirmaron haber encontrado inscripciones, anillos de metal incrustados en la piedra y señales de marcas de herramientas. Desafortunadamente, el acceso completo a la formación es difícil. Gran parte permanece bajo tierra, enterrada bajo casas y negocios o simplemente sellada. Lo que mantiene viva la historia es cómo el muro de roca no se comporta como un accidente natural común. Las piedras son de tamaño constante, están dispuestas en patrones regulares y en algunos casos parecen haber sido reparadas como si alguien hubiera intentado repararlas o reforzarlas hace mucho tiempo. Una teoría sugiere que alguna vez fue un colosal muro de contención para una ciudad anterior a la historia registrada en Norteamérica. Otras apuntan a anomalías electromagnéticas en la zona y afirman que hay más cosas sucediendo bajo la superficie de lo que entendemos. No hay artefactos confirmados, ni esqueletos, ni fragmentos de cerámica, nada que conecte firmemente el muro con una cultura conocida. Y sin embargo, su presencia desafía la narrativa de que la antigua Norteamérica estaba escasamente poblada por sociedades simples. Si el muro es artificial, sería una de las estructuras artificiales más antiguas y grandes del hemisferio. En lo profundo de la selva camboyana, Ta Prohm yace bajo un dosel de hojas, enredado en raíces y tiempo. Antaño parte del imponente complejo de templos de Angkor, fue construido en el siglo XII por el Imperio Khmer como un extenso monasterio budista. Pero hoy la naturaleza lo ha recuperado por completo. Enormes árboles crecen desde los tejados. Sus raíces se aferran a las paredes como manos antiguas. A diferencia de otros templos de la región, Ta Prohm no fue restaurado por completo. Sus pasillos derrumbados, sus tallas cubiertas de musgo y sus pasadizos semienterrados se dejaron tal como se encontraron. Inquietantes, crudos e innegablemente poderosos. Caminar entre sus ruinas es como adentrarse en un mundo olvidado. Las torres de piedra se inclinan bajo el peso de los siglos y las puertas parecen abrirse a otra dimensión. Hay algo misterioso en la forma en que se funde con la selva, como si hubiera crecido allí en lugar de ser construido. Algunas partes del templo, según las tallas y diseños supervivientes, sugieren que podría haber tenido un aspecto completamente diferente, más nítido, más limpio y monumental, antes de que la selva se los tragara. Curiosamente, algunos relieves de piedra representan animales que no se corresponden con nada autóctono de la región, lo que aviva las preguntas en torno al sitio. Ta Prohm no solo narra la historia de una civilización perdida, muestra lo que ocurre cuando el tiempo, la naturaleza y la ambición humana se fusionan y luego se desvanecen silenciosamente bajo las vides. En el este de China, cerca de la aldea de Xi'an-Beikun, se encuentra una de las proezas de construcción más enigmáticas del mundo antiguo, las cuevas de Longyu. Al principio, los lugareños pensaron que eran simplemente estanques inundados. Pero en 1992, cuando unos aldeanos vaciaron una, descubrieron algo asombroso. Una enorme caverna artificial, excavada completamente a mano en limolita sólida. Luego drenaron otra, y otra. En total se encontraron 24 de estas enormes cámaras subterráneas, cada una del tamaño de una catedral. Lo que las hace tan misteriosas no es solo su escala, a pesar de su enorme tamaño, sino también su precisión. Cada pared es lisa y recta, tallada con marcas paralelas de cincel que se extienden perfectamente a lo largo de miles de metros cuadrados. Los techos son planos y sin grietas, y los pilares están espaciados uniformemente. Algunas habitaciones miden casi 30 metros de altura, con interiores tan vastos que resuenan como cuevas naturales.
Pero estas no son naturales. Cada centímetro fue tallado por manos humanas. Y aquí está el verdadero truco. Nadie sabe quién las construyó. Ningún texto antiguo menciona las cuevas. Nunca se han encontrado herramientas. No hay escombros, ni cortes erróneos, ni piedras abandonadas. Es como si los constructores hubieran desaparecido sin dejar rastro. El volumen estimado de material extraído de las 24 cuevas habría sido de casi 1 millón de metros cúbicos. Una cantidad asombrosa, especialmente para una época sin maquinaria avanzada. Sin embargo, no hay un vertedero cercano ni montones de piedras sobrante. ¿A dónde fue todo? Algunas de las cuevas tienen curiosos grabados, símbolos, aves y peces en las paredes, pero ni siquiera estos ofrecen pistas. Los registros más antiguos de la región no mencionan ningún complejo subterráneo, a pesar de que estas cuevas habrían tardado décadas, tal vez siglos, en completarse. La mano de obra, la planificación y la ingeniería superan lo que se espera de cualquier civilización conocida en la zona en ese momento. Las teorías abarcan desde refugios militares hasta templos subterráneos, almacenes y lugares de reunión secretos. Algunas ideas alternativas incluso sugieren contacto con conocimientos avanzados, perdidos o transmitidos por medios desconocidos. Y aunque esto sigue sin demostrarse, lo cierto es que nadie vivo hoy en día podría explicar con exactitud cómo o por qué se construyeron estas cuevas. A pesar de estar abiertas al público, las cuevas de Longyou permanecen prácticamente sin estudiar. No hay ninguna campaña arqueológica definitiva en marcha, ni una prisa generalizada por descubrir más. Y quizás eso es lo que las hace aún más inquietantes. Existen a simple vista, pero nadie conoce su historia. En las desoladas montañas del oeste de China, cerca del borde de la meseta Qinghai Tíbet, se alza una formación que ha alimentado rumores durante décadas, la llamada pirámide del monte Baigong. Dentada y escarpada, la montaña no parece una pirámide típica a simple vista, pero en su base y sus alrededores se encuentran cientos de estructuras oxidadas, similares a tubos, incrustadas en la roca, y nadie sabe realmente qué son. Estos tubos, como se les ha llamado, varían en tamaño, algunos tan gruesos como una pierna humana. Parecen discurrir vertical y horizontalmente, algunos hundiéndose profundamente en la montaña, otros cruzando los lechos de los lagos circundantes. Algunos están fundidos en la roca, como si se hubieran depositado antes de que la piedra se solidificara, una imposibilidad geológica según algunos escépticos. Científicos chinos han realizado estudios limitados y han descubierto que muchos de los tubos están compuestos de óxido de hierro, dióxido de silicio y calcio, materiales que podrían formarse de forma natural, pero que también se asemejan a la metalurgia antigua. Curiosamente, algunas de las muestras contenían materia orgánica como restos vegetales, a pesar de haber sido extraídas de las profundidades del subsuelo. Aún más desconcertante, el contenido de hierro en algunas muestras mostraba signos de envejecimiento avanzado, lo que apunta a una inmensa antigüedad. Por supuesto, las explicaciones convencionales sugieren que se trata de raíces de árboles fosilizadas o formaciones minerales naturales que, casualmente, parecen artificiales. Pero no todos están convencidos. El hecho de que la zona sea remota y esté muy restringida, con el acceso oficial casi imposible, sin la aprobación del gobierno, no hace más que avivar la especulación. Algunos teóricos marginales van más allá, sugiriendo que la formación Baigong podría ser los restos de una civilización desaparecida hace mucho tiempo o algo aún más exótico. Si bien no hay pruebas directas que respalden estas afirmaciones, la mera rareza de las tuberías, sumada a su origen desconocido y al limitado seguimiento científico, mantiene viva la historia. No muy lejos del yacimiento se encuentra el lago Tozón, donde se pueden encontrar formaciones similares a tuberías bajo la superficie. Algunos buzos que lo han explorado han reportado la existencia de disposiciones simétricas de piedras bajo el lodo, como si los restos de una estructura submarina yacieran enterrados en silencio. Ya sea que el monte Baigong sea una rareza geológica natural o una auténtica anomalía arqueológica, una cosa es segura: su ubicación remota, sus características inexplicables y su acceso restringido lo han convertido en uno de los lugares más misteriosos y silenciosamente debatidos de la China moderna. Un lugar donde la ciencia se detiene y comienza la especulación. Bajo las calles de Paola, Malta, oculto a la vista y desconocido durante siglos, se encuentra una maravilla subterránea sin igual en la Tierra: el hipogeo de Hal Saflieni. Descubierto accidentalmente en 1902 durante las obras, este enorme complejo subterráneo data de hace más de 5.000 años y aún deja atónitos a los investigadores con su complejidad, artesanía y atmósfera inquietante. Excavado directamente en piedra caliza sólida, el hipogeo es un laberinto de varios niveles con cámaras, pasillos y altares que descienden más de 9 metros bajo la superficie. No era solo una tumba. Era un santuario, un espacio ritual, un mundo en sí mismo. Los constructores no dejaron registros, inscripciones ni planos, solo habitaciones perfectamente diseñadas, cámaras acústicamente optimizadas y extraños detalles arquitectónicos que parecen tener una función más allá de la práctica. Una de las características más desconcertantes es la sala del oráculo, una pequeña cámara con paredes curvas que produce una potente resonancia sonora.
Una voz grave emitida en el interior puede resonar por toda la estructura. Los investigadores afirman que el rango de frecuencias intensifica la actividad cerebral de quienes la escuchan, posiblemente induciendo estados de trance o alteraciones de la percepción. ¿Fue esto intencional? Y de ser así, ¿cómo entendían los sonidos las personas del Neolítico de forma tan refinada? Aún más curioso es el hecho de que nunca se encontraron herramientas en el yacimiento. Ni cinceles, ni martillos, ni montones de escombros. Solo paredes lisas y talladas y motivos en espiral grabados en ocre rojo. Y aunque se encontraron miles de huesos humanos, la ausencia de restos infantiles planteó interrogantes hasta que fueron descubiertos años después en una cámara separada y de difícil acceso. A este misterio se suma la desaparición de varios restos óseos durante las primeras excavaciones. Algunos investigadores a mediados del siglo XX afirmaron que entre los hallazgos se encontraban cráneos alargados, pero los registros oficiales apenas los mencionan. Exagerados o no, estos informes han alimentado la especulación sobre una cultura perdida, con rasgos físicos inusuales o posiblemente visitantes de lugares lejanos. El hipogeo estuvo cerrado durante décadas para evitar daños causados por la humedad y el turismo, e incluso ahora el acceso está muy restringido. Solo se permite la entrada a unas pocas personas al día y está prohibido tomar fotografías. Sus silenciosos y sombríos pasillos aún albergan más preguntas que respuestas. A pesar de su antigüedad, el hipogeo se siente extraño, no solo antiguo sino de otro mundo. Un monumento a algo antiguo, deliberado y profundamente simbólico que aún no hemos comprendido del todo. Justo al lado de las patas de la gran esfinge de Egipto, oculta a plena vista, se encuentra una de las estructuras más olvidadas y asombrosas de Giza, el Templo de la Esfinge. A diferencia de las pirámides más famosas y las tumbas decoradas cercanas, este templo está construido con un estilo que se siente crudo, brutal y antiguo, como si perteneciera a una era completamente diferente. Los muros del Templo de la Esfinge están hechos de enormes bloques de piedra caliza, algunos de los cuales pesan más de 100 toneladas, apilados con gran precisión. Estas piedras no fueron extraídas de canteras lejanas, fueron talladas directamente de la roca madre durante la excavación de la propia esfinge. En otras palabras, el templo y la estatua están profundamente conectados, construidos juntos como parte de un singular y gigantesco proyecto de ingeniería. Pero aquí es donde las cosas se ponen extrañas. Mientras que las estructuras cercanas están llenas de jeroglíficos, frescos coloridos y tallas elaboradas, el templo de la esfinge está completamente vacío, sin inscripciones. No hay obras de arte, no hay señales de rituales ni enterramientos, solo silencio y piedra. Los geólogos han señalado profundas marcas de erosión en los muros del recinto de la esfinge, no causadas por el viento, sino por el agua, mucha agua. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir que el templo y la esfinge se remontan a una época en la que Egipto experimentó fuertes lluvias, posiblemente miles de años antes de lo que permiten las cronologías tradicionales. Los egiptólogos convencionales se mantienen cautelosos, datando el templo alrededor del año 2500 a.C. durante el reinado del faraón Kefren, pero si la erosión es precisa, la estructura podría ser anterior a él por miles de años, situándola antes del auge del propio Egipto dinástico. También hay algo extraño en el estilo de construcción. Se asemeja más a los yacimientos preincaicos de Sudamérica que a la refinada simetría de los templos egipcios posteriores. Enormes bloques, colocados con juntas entrelazadas simples pero efectivas, irradian una sensación de permanencia, como si hubieran sido construidos para durar para siempre, no para deslumbrar. Aunque se ha prestado mucha atención a las pirámides y al enigmático rostro de la esfinge, el templo de la esfinge podría ser la clave de una historia aún más antigua, enterrada bajo piedra y arena y casi olvidada. Puede que no sea ostentoso, pero guarda secretos que hacen dudar de si realmente sabemos quiénes fueron los primeros constructores de Egipto. Frente a la costa oriental de la isla de Pohnpei, en Micronesia, se encuentra Nan Madol, una de las ciudades antiguas más desconcertantes e impresionantes de la Tierra. Extendiéndose a lo largo de casi 100 islotes artificiales, este laberinto de ruinas de piedra flota como un recuerdo olvidado sobre el Pacífico, entrelazadas por una red de estrechos canales. Algunos la llaman la Venecia del Pacífico, pero Nan Madol es más antigua, más extraña y construida con técnicas que aún dejan perplejos a los ingenieros modernos. Lo que hace a Nan Madol verdaderamente asombrosa no es solo su escala, sino el hecho de que fue construida sobre un arrecife de coral, sin herramientas modernas, grúas ni cemento. Enormes troncos de basalto, algunos con un peso de más de 50 toneladas, fueron apilados con precisión geométrica. No hay canteras locales cercanas. La piedra tuvo que ser transportada desde el otro lado de la isla, de alguna manera flotar sobre el agua, luego levantada y colocada en la formación. Algunos bloques son tan altos como una casa de 2 pisos y parecen casi cortados con láser. Nadie sabe cómo los movieron. La leyenda local dice que los constructores contaron con la ayuda de fuerzas poderosas o dragones voladores. Los científicos son menos poéticos, pero incluso ellos admiten no tener una respuesta sólida. La ciudad en sí está dispuesta con un orden inquietante. Hay plataformas que parecen haber sostenido templos o residencias reales.
Algunos recintos tienen altos muros de piedra, patios interiores y altares centrales, aunque la selva se ha infiltrado, recuperando los huecos entre las piedras. De pie en medio de ella hoy, el silencio es casi abrumador, roto solo por el suave chapoteo del agua y el susurro de las hojas de palmera. Parece un escenario de película, algo entre Lost e Indiana Jones, excepto que es real, y nadie está seguro de quién escribió el guión. Lo que sí sabemos es que Nan Madol fue la sede ceremonial y política de la dinastía Saudeleur. Pero aquí está el truco. Se dice que los Saudeleur llegaron mucho después de que la ciudad ya estuviera en pie. La datación arqueológica sugiere que las primeras construcciones comenzaron en el siglo VIII o IX, aunque algunos investigadores argumentan que los cimientos son aún más antiguos. Incluso las tradiciones orales de la dinastía insinúan que no la construyeron, sino que la heredaron. Algunos investigadores han comparado la ingeniería de Nan Madol con la de Machu Picchu o las pirámides. Otros van más allá, llamando la evidencia de una civilización marinera ahora perdida que alguna vez pudo haber conectado culturas distantes a través del océano. No hay pruebas concretas de ello, pero Nan Madol continúa desafiando todas las suposiciones que tenemos sobre las capacidades antiguas. Es como si alguien se hubiera saltado algunas páginas en el manual de arquitectura. Y quizás lo más extraño, a pesar de su escala, Nan Madol nunca ha sido excavada por completo. Los densos manglares y los cimientos de coral blando la convierten en una pesadilla para el trabajo arqueológico tradicional, lo que significa que, por ahora, la mayoría de sus secretos permanecen bajo el agua, enredados en raíces y silencio. Los científicos ahora creen que Gunung Padang podría ser la pirámide escalonada más antigua conocida en el mundo, una que rompe con todo lo que creíamos saber sobre la historia de la humanidad. Lo que distingue a Gunung Padang no es solo su edad, es su profundidad. Utilizando un georradar, los investigadores han descubierto que la estructura megalítica visible en la superficie es solo la punta de una construcción mucho más grande y de múltiples capas enterrada a gran profundidad. Algunas de las capas más bajas podrían remontarse a 20.000 años atrás, mucho antes del auge de la agricultura, y mucho antes de que la Gran Pirámide de Giza fuera siquiera un boceto en la arena. La estructura en sí está formada por enormes bloques de piedra volcánica, dispuestos en terrazas y plataformas que forman un patrón geométrico nunca visto en ningún otro lugar de la región. Las piedras no fueron arrojadas allí al azar, sino que fueron colocadas con precisión, formando líneas rectas, ángulos rectos y corredores que sugieren una planificación arquitectónica. No es solo un montón de rocas, es un plano tallado en la tierra misma. Lo que hace que Gunung Padang sea tan controvertido es cómo altera la cronología tradicional. Si esas capas inferiores son realmente tan antiguas como parecen, significa que alguien, un grupo altamente organizado, construyó una arquitectura compleja y monumental en una época en la que aún se creía que la mayoría de los humanos eran cazadores-recolectores. Esta idea desafía la arqueología convencional y no todos se sienten cómodos con ella. Los críticos argumentan que las capas más profundas podrían ser formaciones naturales o simplemente modificadas por culturas posteriores. Pero el equipo de investigación indonesio, dirigido por el geólogo Dr. Danny Hillman, insiste en que el sitio muestra signos de modificación humana en todas partes, incluyendo habitaciones, cámaras e incluso lo que podría ser un sistema de ventilación artificial, todo enterrado bajo suelo volcánico. El folclore local se suma al misterio. Gunung Padang ha sido considerado sagrado durante mucho tiempo, conocido como la montaña de la iluminación. Las historias antiguas hablan de reyes, seres sobrenaturales y cámaras ocultas bajo la superficie. Hasta hace poco la mayoría de esos relatos se consideraban mitos inofensivos. Ahora ya no parecen tan descabellados. A diferencia de las elegantes columnas y las refinadas tallas de los templos cercanos, el Osireyón está construido con enormes bloques de granito, algunos de los cuales pesan más de 60 toneladas. Estas no son el tipo de piedras que se mueven fácilmente con cientos de trabajadores y cuerdas. El diseño es austero, muros imponentes casi minimalistas, pilares macizos y una piscina central rodeada por una cámara hundida. Se parece más a algo que se esperaría de Perú o incluso de Stonehenge que a la arquitectura tradicional egipcia. Lo que realmente desconcierta a los investigadores es su profundidad. El Osireyón se encuentra muy por debajo del nivel del suelo del templo de Seti, lo que sugiere que ya era antiguo cuando el faraón decidió construir junto a él. Y aquí está el problema, no hay un registro sólido de quién lo construyó, cuándo ni por qué. Seti I parecía tratarlo con reverencia, no con sentimiento de propiedad, casi como si estuviera preservando una reliquia de una era olvidada. Algunos egiptólogos han sugerido que el Osireyón representaba la tumba de Osiris, el dios del inframundo. Eso tendría sentido simbólicamente considerando su núcleo acuoso y su diseño subterráneo. Pero existe una brecha entre el simbolismo y la ingeniería, y lo cierto es que nadie sabe realmente cómo ni por qué este monumento se construyó de esa manera. Los patrones de erosión en los pilares de granito también son sospechosamente profundos, posiblemente causados por la exposición prolongada al agua.
Esto ha llevado a algunos geólogos a argumentar que el Osirion podría remontarse a un periodo mucho más húmedo en la historia de Egipto, posiblemente miles de años antes del auge de la civilización dinástica. De ser cierto, eso lo convertiría en una de las estructuras más antiguas y avanzadas del norte de África. El Osirion no grita con estatuas doradas ni historias jeroglíficas. En cambio, susurra a través del silencio y la masa. Habla con peso, profundidad y escala. Se siente como un mensaje dejado por una civilización que apenas comprendemos. Una que podría haber sabido cosas que apenas comenzamos a redescubrir. Y sin embargo, a pesar de su misterio, el Osirion permanece al margen de la ruta turística de Egipto. La mayoría de los visitantes caminan por los salones decorados del templo de Seti sin darse cuenta de que a solo unos pasos se encuentra algo que podría reescribir la historia. En el año 79 d.C., el Vesubio convirtió la vibrante ciudad romana de Pompeya en una instantánea congelada del desastre. Durante siglos, las ruinas permanecieron en silencio bajo capas de ceniza hasta que los arqueólogos comenzaron a desenterrar cuidadosamente lo que quedaba. Uno de los descubrimientos más desgarradores fue el molde de yeso de dos pequeñas figuras que yacían una junto a la otra, con la boca abierta y los brazos rígidos, captadas en el instante en que una oleada piroclástica las engulló. No eran esculturas ni utilería, eran personas reales cuyos últimos momentos habían sido preservados con una claridad inquietante por la ceniza volcánica que sepultó la ciudad en minutos. Estos moldes no eran solo hallazgos científicos, eran un puente directo y emocional hacia un desastre ocurrido hace casi 2000 años. A diferencia de las estatuas diseñadas para parecer tristes, estas figuras lo eran. Sus expresiones capturadas en medio de un grito cuentan una historia que ningún libro de texto podría contar. Los arqueólogos las encontraron cerca de los restos de una casa, no lejos de almacenes de alimentos y ollas. La vida cotidiana interrumpida sin tiempo para correr. Estas personas fueron tomadas completamente por sorpresa. Lo más impactante es la rapidez con la que se desató la tragedia. En cuestión de segundos, una ola de gas y cenizas sobrecalentadas atravesó la ciudad a casi 640 km por hora, alcanzando temperaturas superiores a los 480 grados Celsius. No hubo alarma, ni tiempo para escapar. Familias enteras, amigos, vecinos, muchos de ellos nunca lograron salir de sus hogares. Y sin embargo, sus historias no desaparecieron. La ceniza se convirtió en una cápsula del tiempo, sellando no solo cuerpos, sino también emociones. En cierto modo, este descubrimiento ha cambiado la perspectiva de la historia antigua. Pompeya no es solo un lugar con ruinas, es un lugar que aún conserva los ecos de vidas humanas reales. Los moldes de yeso, especialmente los de niños, han recorrido museos de todo el mundo. Se han recreado en documentales, se han mencionado en series como Doctor Who y se han estudiado en aulas desde Italia hasta California. Estos momentos congelados en el tiempo siguen hablando, más fuerte que cualquier pergamino o inscripción. Es fácil pensar en el Imperio Romano como un conjunto de columnas de mármol y grandes arenas. Pero descubrimientos como este nos despojan de su grandeza y nos muestran el lado humano, silencioso y trágico. No generales ni emperadores, sino personas comunes cuyas vidas se vieron repentinamente truncadas. Y en el silencio de esos moldes, el mundo sigue escuchando. En el año 207, en las afueras de Mantua, Italia, ciudad conocida por la trágica historia de Romeo y Julieta, arqueólogos descubrieron una historia de amor real enterrada bajo tierra. Dos esqueletos humanos, abrazados, fueron encontrados en una tumba neolítica que data de hace casi 6000 años. Sus cabezas estaban giradas una hacia la otra, con brazos y piernas tan fuertemente entrelazados que parecía que se habían aferrado hasta el final. A diferencia de muchos yacimientos funerarios de la época, este no presentaba signos de violencia ni sacrificios rituales. No había armas, ni signos de trauma, ni indicios de batalla. Solo dos personas, un hombre y una mujer, enterradas deliberadamente juntas en una pose tan íntima que asombró incluso a arqueólogos experimentados. No fue una posición accidental. Alguien los colocó así con cuidado y significado. Durante décadas, los arqueólogos han desenterrado esqueletos uno al lado del otro. No es nada nuevo. Pero lo que hizo diferente a la pareja de Valdaro fue la innegable emoción que despertó. Espectadores de todo el mundo vieron fotos de ellos y de inmediato sintieron algo más que curiosidad, una conexión. Algunos incluso lo consideraron una prueba de que el amor puede sobrevivir a la muerte. No es difícil entender por qué. Sus expresiones desaparecieron hace tiempo, sus historias se olvidaron, pero la forma en que yacen juntos aún lo dice todo. Curiosamente, el entierro se encontró cerca de objetos como hojas de sílex y herramientas, lo que sugiere que no fueron enterrados al azar. Podría haber habido un significado más profundo, tal vez espiritual, tal vez simbólico. Lo que lo hace aún más poderoso es lo poco que sabemos. Podrían haber sido compañeros, o hermanos, o amigos. Sin embargo, su pose deja poco espacio para la duda de que se importaban profundamente el uno al otro.
Ahora conocidos como los amantes de Valdaro, los dos se conservan y se exhiben en un museo, encerrados en un cristal, uno al lado del otro para siempre. Los visitantes caminan en silencio, a menudo deteniéndose más tiempo que ante cualquier artefacto dorado o estatua antigua. No hay ningún nombre famoso, ninguna batalla épica, solo una escena de la prehistoria que dice mucho. En un mundo a menudo fascinado por reyes y conquistas, estos dos humildes esqueletos nos recuerdan que la conexión, no el poder, es lo que más perdura. En la isla de Åland, frente a la costa sureste de Suecia, se encuentran las ruinas silenciosas de un pueblo antaño próspero llamado Sandbyborg. Pero bajo sus muros de piedra, los arqueólogos encontraron una escena escalofriante que narra la historia de una devastación repentina y total. Lo que descubrieron no fue un campo de batalla ni un cementerio, fue una masacre, congelada en el lugar. Dentro de los restos de las casas se encontraron esqueletos esparcidos por el suelo, aún donde cayeron. No había señales de enterramientos ni intentos de mover los cuerpos. Algunos presentaban heridas de espada en el cráneo, otros tenían los brazos en alto como si intentaran protegerse. Estas personas habían sido atacadas sin previo aviso. Había rastros de objetos de valor intactos, oro, joyas, herramientas. Todo seguía allí, lo que significaba que no se trataba de un asalto con fines de saqueo. Era algo personal, un mensaje, aniquilación total. Lo que más impactó a los arqueólogos fue el silencio que siguió. Los atacantes no solo mataron, borraron el lugar del mapa. Nadie regresó a enterrar a los muertos. El pueblo nunca fue reconstruido. Durante más de 1500 años, los restos permanecieron intactos, absorbiéndose lentamente por el suelo, hasta que los equipos modernos comenzaron a excavar en el siglo XX. Algunos investigadores creen que el ataque pudo haber sido parte de una lucha de poder, un grupo que aniquiló a un clan rival. Pero la brutalidad absoluta, combinada con el abandono deliberado, sugiere que fue más que una guerra. Fue una supresión. Hoy Sandbyborg es uno de los yacimientos arqueológicos más inquietantes de Europa. Las piedras siguen en pie, pero ahora cargan con el peso de una historia que nunca debió ser contada. Y gracias a la arqueología, quienes fueron silenciados ahora hablan de nuevo, no con palabras, sino con las posiciones en las que fueron encontrados y el silencio que les siguió. En lo alto de las gélidas cumbres de los Andes, a más de 6.700 metros sobre el nivel del mar, se hizo un descubrimiento que, honestamente, impactó incluso a los arqueólogos más experimentados. Dentro de una cámara funeraria de piedra en el volcán Llullayaco de Argentina, una joven perfectamente conservada estaba sentada, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, su cabello pulcramente trenzado, su rostro sereno, pero con una sola lágrima congelada en su mejilla. Se la conoció como la doncella, o la doncella. No fue encontrada acostada. Estaba sentada en una postura ritual, envuelta en finos textiles y rodeada de ofrendas de plumas, maíz, objetos ceremoniales. Su preservación fue asombrosa. El aire frío y seco había mantenido su piel, pestañas e incluso su ropa casi intactas por más de 5 siglos. Parecía más una niña dormida que una momia. La doncella era parte de la ceremonia inca de la capacocha, una ofrenda a los dioses que se hacía en tiempos de sequía o incertidumbre política. Elegida por su belleza y estatus, fue sacada de su comunidad y llevada a la cima de uno de los volcanes más altos del mundo. El viaje habría durado semanas. Al llegar a la cima, le dieron una mezcla de hierbas sagradas y alcohol para que se durmiera. Luego la dejaron congelarse en el aire enrarecido de la montaña. Lo que hace que este descubrimiento sea tan intenso no es solo su nivel de conservación, son los pequeños detalles. Su rostro, aún suave, su ropa cuidadosamente doblada, sus trenzas tejidas con esmero. Los arqueólogos que la vieron de cerca dicen que fue como adentrarse en un momento congelado en el tiempo, pero también profundamente humano, como conocer a alguien por quien no puedes evitar sentir empatía, incluso a través de los siglos. La doncella no te grita la historia, la susurra. No proviene de un libro de texto, viene de un lugar de silencio y nieve, donde la fe y el sacrificio se cruzaron, y el mundo aún no ha dejado de escucharla. En los humedales brumosos del norte de Europa, los arqueólogos han descubierto algunos de los restos humanos más inquietantes jamás encontrados. Restos humanos enterrados no bajo piedra ni tierra, sino en las profundidades de las turberas. Estos cuerpos están tan bien conservados que incluso se pueden ver huellas dactilares y barba incipiente, a pesar de datar de hace más de 2000 años. Y como saben, muchos de ellos no son adultos. En Dinamarca, Irlanda y Alemania, equipos han descubierto cuerpos con cabello intacto, extremidades retorcidas e incluso pestañas visibles. Algunos fueron encontrados con cuerdas alrededor del cuello, otros con ofrendas cuidadosamente colocadas a su lado. Un caso particularmente famoso es el de una adolescente apodada Ida Girl, descubierta en los Países Bajos. Su larga cabellera pelirroja y su rostro sereno parecían desafiar los siglos que había pasado enterrada en lodo ácido. ¿Por qué se depositaba a estas personas en las turberas? Algunos creen que fueron sacrificados, posiblemente durante ceremonias tribales para pedir tierras fértiles o la victoria en la guerra. Pero lo que destaca es lo ritualizados y cuidadosos que eran estos entierros. Estos no fueron aleatorios.
laboratorios fueron significativos. La turba funcionó como un congelador natural. Las condiciones frescas y con poco oxígeno detuvieron las bacterias, preservando la piel, los órganos y la ropa. Es como abrir una puerta a la edad de hierro y encontrar a alguien esperando al otro lado. Estos descubrimientos no solo nos enseñan sobre rituales antiguos, sino que nos conectan con personas reales de un mundo lejano. No eran mitos, eran reales, con vidas y comunidades que desaparecieron hace mucho tiempo. Y gracias a las ciénagas, nunca desaparecieron del todo. En pleno corazón de la Ciudad de México se encuentran los restos de uno de los lugares más sagrados y sangrientos de la historia mesoamericana, el Templo Mayor. Esta enorme pirámide escalonada se alzaba sobre la capital azteca, Tenochtitlán. Lo que los arqueólogos encontraron bajo sus capas ha fascinado y, sinceramente, horrorizado a personas de todo el mundo. Excavaciones realizadas en las últimas décadas revelaron cientos de cráneos humanos dispuestos en imponentes tzompantli. Estas eran estructuras reales que los aztecas construían para exhibir las cabezas de los sacrificados a los dioses. Bajo el propio templo encontraron fosas de ofrendas repletas de huesos, hojas de obsidiana, conchas e incluso restos de jaguar. Pero lo que realmente conmocionó a los investigadores fueron los esqueletos apiñados, muchos de ellos con marcas de cortes en las costillas y la columna vertebral, lo que demuestra la precisión de los rituales. No se trataba de violencia aleatoria. Seguía estrictas reglas ceremoniales, a menudo vinculadas al calendario azteca, alineaciones cósmicas y ciclos estacionales. Creían que el dios del sol necesitaba fuerza y la fuerza provenía de la esencia vital. Las víctimas solían ser tratadas como invitados de honor antes del ritual, bien alimentadas, adornadas con elaboradas pinturas y plumas y conducidas en procesión hasta la cima del templo. En un descubrimiento reciente, los arqueólogos encontraron una gran caja de piedra llena de huesos y cráneos tallados, enterrada bajo lo que habría sido un espacio público. No estaba oculto, estaba destinado a ser visto. Y hoy, esos huesos hablan con más fuerza que cualquier glifo o pergamino. No son solo reliquias de un mundo perdido. Son una ventana escalofriante a una civilización que veía la vida y la muerte desde una perspectiva completamente diferente. Para ellos, el sacrificio no era destrucción, sino una ofrenda a algo mayor. Y gracias a que los arqueólogos están desvelando cada capa del Templo Mayor, esa cosmovisión ya no es un misterio. En la tranquila campiña de Somerset, Inglaterra, se encuentra un lugar que desde fuera parece bastante tranquilo. Pero dentro de la cueva de Gough, los arqueólogos descubrieron algo profundamente inquietante. Huesos de más de 14.000 años de antigüedad estaban esparcidos por el suelo. Al principio parecía un yacimiento prehistórico como cualquier otro, pero entonces notaron algo extraño. Los huesos tenían marcas de corte. Cortes limpios y deliberados, como los de las herramientas utilizadas para procesar carne. Aún más impactante, algunos cráneos habían sido cuidadosamente moldeados en cuencos. No fueron accidentes. Fue intencional. Los expertos determinaron que estos primeros humanos no solo sobrevivían en duras condiciones, sino que recurrían a prácticas que la mayoría de las sociedades abandonarían por completo. No se trataba de violencia ni castigo, se trataba de supervivencia. Y quizás incluso de rituales. Estas personas vivieron al borde de la última edad de hielo, cuando la tierra era fría, los recursos escasos y la línea entre la vida y la muerte era muy fina. Lo que hace que este yacimiento sea tan significativo es la meticulosidad con la que se extraían los huesos, la forma de los cráneos. Había un sistema. Algunos científicos creen que pudo haber tenido un significado espiritual, no solo un intento desesperado por soportar el frío. Los restos encontrados en la cueva de Gough se almacenan y estudian ahora bajo estrictas condiciones, revelando más cada año. Las herramientas, los huesos y las marcas cuentan una historia incómoda pero innegable. Estas personas hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir a un mundo brutal, y al hacerlo, dejaron tras de sí uno de los enigmas arqueológicos más antiguos y complejos de la historia británica. Todo el mundo conoce Pompeya, pero menos han oído hablar de Herculano, su vecina más pequeña, sepultada por la misma erupción volcánica. Mientras Pompeya fue azotada por una lluvia de cenizas, Herculano quedó envuelta en una ola hirviente de gas y lodo que se precipitó con tanta rapidez que convirtió a la gente en conchas de piedra en segundos. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar una hilera de cobertizos para botes junto al mar, esperaban encontrar almacenes. En cambio, descubrieron algo mucho más devastador. En estos refugios había más de 300 personas, apiñadas, esperando un rescate que nunca llegó. Muchas de ellas fueron encontradas agarrando bolsas con joyas, comida y herramientas, los objetos más valiosos que podían llevar. No huían de casa, esperaban ser rescatadas. Algunas descansaban contra las paredes, otras yacían acurrucadas en los rincones.
Se habían reunido cerca de la orilla, probablemente con la esperanza de que llegaran los barcos romanos. Pero la ola de calor las alcanzó antes que cualquier ayuda. En un abrir y cerrar de ojos, sus vidas quedaron selladas en lodo volcánico tan rápidamente que los arqueólogos recuperaron posteriormente sus esqueletos, que aún llevaban aretes, cinturones y sandalias. Un hallazgo particularmente inquietante fue el de un soldado, que aún llevaba un cinturón militar y empuñaba una espada. Había llegado tan lejos, posiblemente guiando a otros a un lugar seguro. Murió en el proceso. El sitio está tan bien conservado que los investigadores pudieron estudiar sus últimas comidas a partir del contenido de sus estómagos. A diferencia de las ruinas teatrales de Pompeya, Herculano es más tranquilo pero más íntimo. Los rostros no están escayolados. Son huesos congelados en su lugar, inmóviles, esperando, observando. Y gracias al flujo volcánico que los tragó, su historia no terminó en silencio. Solo quedó en pausa. Hasta que la volvimos a descubrir. A mediados del siglo XIX, dos barcos británicos, el HMS Erebus y el HMS Terror, se propusieron cartografiar el Paso del Noroeste, una ruta marítima a través del Ártico que nunca se había cartografiado con éxito. La misión, liderada por Sir John Franklin, desapareció sin dejar rastro. Durante más de un siglo, nadie supo qué sucedió. Luego, poco a poco, el Ártico comenzó a revelar sus secretos. Arqueólogos y equipos forenses finalmente encontraron restos óseos esparcidos por el agreste paisaje de la isla Rey Guillermo. Los cuerpos mostraban signos de exposición al frío extremo y desnutrición. Algunos presentaban cortes profundos en los huesos, lo que sugería lo inimaginable: personas haciendo todo lo posible por sobrevivir una vez que los barcos quedaron atrapados en el hielo. Un descubrimiento inquietante fue un par de piernas esqueléticas aún dentro de pantalones de lana, halladas solas en la tundra. En otro caso, se encontró un bote improvisado cargado con cubiertos de plata, libros y huesos humanos. Estos no eran exploradores árticos experimentados en ese momento. Eran hombres exhaustos que transportaban símbolos de su hogar a través de un páramo helado. Tan solo en la última década, los arqueólogos descubrieron los restos hundidos de ambos barcos, extrañamente bien conservados en el agua helada. Platos, herramientas, incluso botas de cuero permanecieron a bordo. Pero son las historias humanas, halladas en fragmentos a lo largo de la costa, las que dejan la huella más profunda. La expedición Franklin no se perdió en un desastre repentino. Se deshizo lentamente, paso a paso, kilómetro a kilómetro. Los restos desnutridos no son solo huesos. Son lo que queda de una ambición que se adentró demasiado en el frío y pagó el precio máximo. Lo que comenzó como un triunfo de la exploración terminó en uno de los colapsos más silenciosos y tristes de la historia. Así que, cuando los habitantes de Andhra Pradesh avistaron esta enorme criatura en la orilla del río, sinceramente no se parecía a nada que encontrarías en un libro de texto de biología. Tenía una piel muy dura y escamosa, una cabeza que se parecía mucho a la de un lagarto gigante y unos largos y pálidos apéndices que sobresalían de una sección desgarrada de su cuerpo. La gente se reunió enseguida, tomando fotos y, ya sabes, especulando si se trataba de alguna bestia antigua, un superviviente prehistórico o tal vez algo completamente desconocido. La verdad, sin embargo, aunque menos mítica, era igual de fascinante. Los expertos identificaron a la criatura como un animal de aguas profundas hinchado y en descomposición, posiblemente un pez remo o una ballena de gran tamaño, deformado por el tiempo, los gases y las condiciones del río. ¿Esos extraños tentáculos blancos? En realidad eran tejidos musculares e intestinos, expulsados por la presión durante la descomposición. Aún así, a pesar de la explicación científica, el descubrimiento reavivó viejas historias de la región sobre serpientes de río y criaturas olvidadas del folclore local. Y en ese momento, la línea entre ciencia y leyenda se desdibujó, demostrando una vez más que, sí, el mundo natural aún puede sorprendernos de maneras que parecen casi de otro mundo. En 2016, mientras excavaban una obra cerca de Atenas, los arqueólogos desenterraron un descubrimiento que planteó más preguntas que respuestas. Docenas de esqueletos yacían uno al lado del otro en ordenadas filas. Eran hombres con brazos y piernas atados con grilletes de hierro. Sus huesos databan de hace más de 2500 años, del auge de la democracia antigua, y nadie había visto nada parecido. No se trataba de criminales arrojados a una fosa. Sus cuerpos estaban cuidadosamente alineados, lo que sugiere que alguien se tomó el tiempo de organizar esta fosa común. Sin embargo, sus ataduras permanecían, oxidadas y fusionadas a los huesos. Algunos incluso estaban encadenados de dos en dos. La precisión de la escena resultaba a la vez clínica y trágica. Los expertos creen que las víctimas podrían haber formado parte de un levantamiento fallido, posiblemente simpatizantes de una figura política que intentaba tomar el poder. Su ejecución, realizada en una sola oleada, probablemente pretendía enviar un mensaje: sin lápidas, sin honores,
Solo hierro, tierra y silencio. Lo más escalofriante es lo bien conservados que estaban los cuerpos. La alineación de los huesos, la posición de los grilletes, incluso los rastros de las correas utilizadas para sujetarlos, todo estaba intacto. Esto brindó a los arqueólogos una oportunidad única de comprender cómo funcionaba el poder en el mundo antiguo, especialmente durante sus momentos más oscuros. Aunque Atenas es celebrada como la cuna de la democracia, esta tumba nos recuerda que el progreso no siempre fue pacífico. Bajo los templos y teatros yacen los restos de personas reales atrapadas en las corrientes políticas de la época, personas que probablemente nunca figuraron en los libros de historia hasta ahora. Cuando el RMS Titanic se hundió en el Atlántico Norte en 1912, más de 1.500 personas perdieron la vida en una de las tragedias marítimas más emblemáticas jamás registradas. El barco era un palacio flotante, lleno de todo, desde escaleras de caoba hasta orquestas completas. Pero en las profundidades del mar se convirtió en algo completamente distinto, un cementerio que descansaba a 3 kilómetros bajo la superficie. Durante décadas, el naufragio permaneció intacto. En la década de 1980 finalmente fue encontrado. Las imágenes eran surrealistas, platos aún apilados, zapatos donde antes yacían cuerpos, botellas de vino sin abrir esparcidas por el fondo del océano. Pero lo que más asombró a los investigadores fueron los inquietantes rastros de los propios pasajeros. Aunque los restos humanos habían desaparecido en su mayoría, sus siluetas, calzado, ropa y objetos personales permanecían en su lugar, congeladas en el tiempo por la quietud de las profundidades marinas. En un punto, un par de zapatos de cuero yacían uno al lado del otro, junto a un reloj de bolsillo y un peine. Era evidente que alguien había estado allí alguna vez, quizás esperando, quizás aferrándose a la esperanza. Estos restos no eran solo artefactos, eran testigos silenciosos. Y sin embargo, a pesar de la tristeza, nada en el naufragio del Titanic parece una puesta en escena. Es real. Ahí abajo, en la oscuridad, donde no hay sonido ni casi luz, los objetos cotidianos hablan más que las palabras. Gafas, cepillos de dientes, cartas, cada uno es un recuerdo que se fue con el barco y se quedó allí. Bajo las bulliciosas calles de París, muy por debajo de los cafés y las casas de moda, se esconde un mundo oculto que antaño albergaba a más gente que la ciudad que se alzaba sobre ellas. En el siglo XVIII, la saturación de los cementerios obligó a las autoridades municipales a trasladar a los muertos a antiguas canteras subterráneas. Con el tiempo, este vasto laberinto se convirtió en lo que hoy conocemos como las catacumbas de París. Pero lo que la mayoría de los visitantes desconoce es que, más allá de los senderos turísticos iluminados por las velas, se encuentran innumerables bóvedas selladas que nunca han sido cartografiadas. Y al abrirlas, el silencio es abrumador. En los últimos años, arqueólogos que trabajaban bajo las calles cercanas a antiguos conventos e iglesias han descubierto múltiples bóvedas funerarias repletas de huesos humanos del suelo al techo. No se trataba de las paredes decorativas con calaveras que ven los turistas. Eran cámaras ocultas, algunas aún impregnadas del olor a decadencia antigua, selladas hace siglos y olvidadas a medida que la ciudad crecía sobre ellas. Lo que distingue a estas bóvedas es lo que dejaron atrás con los muertos. Ataúdes de madera viejos, llaves oxidadas, retazos de tela e incluso, en una ocasión, una carta cuidadosamente doblada y escondida bajo un fémur. En un caso, los huesos estaban mezclados con escombros de construcción, lo que sugiere que, al renovar edificios hace siglos, simplemente se tiraban los restos humanos a un lado y se tapiaban con ladrillos. Los equipos forenses que estudiaron los restos encontraron indicios de hacinamiento, estrés y enfermedad, evidencia de que muchas de estas personas vivieron vidas difíciles en tiempos de peste, guerra o hambruna. En una bóveda, descubrieron capas de huesos apilados de tal manera que parecía que la gente había sido añadida en oleadas, posiblemente durante una epidemia mortal. Hoy, estos rincones ocultos de París se estudian lenta, silenciosa y cuidadosamente. Algunas bóvedas son demasiado peligrosas para abrirlas, y otras son tan profundas que los equipos modernos tienen dificultades para alcanzarlas. Pero lo que ya se ha encontrado pinta una imagen inquietante. Bajo una de las ciudades más célebres del mundo yace una ciudad de olvidados. No reyes, no héroes. Solo gente común, hacinada en la oscuridad, con sus historias encerradas tras muros de piedra durante cientos de años hasta ahora. Trajeron rocas lunares, escanearon su núcleo y encontraron agua congelada. Lo que ahora sabemos sobre la Luna te dejará boquiabierto. La historia de la Luna no comenzó tranquilamente. Según la teoría científica más aceptada, la Luna nació del caos, un choque cósmico colosal. Hace más de 4.000 millones de años, la Tierra no era el tranquilo planeta azul que conocemos hoy. Todavía era joven, caliente y constantemente bombardeado por enormes rocas espaciales. Entonces vino algo aún más dramático. Un objeto del tamaño de Marte, llamado Theia por los científicos, se estrelló contra la Tierra. No fue solo un golpe, fue una colisión a toda velocidad que cambió ambos mundos para siempre. El impacto no destruyó la Tierra, pero sí envió una enorme nube de roca fundida y escombros al espacio.
Por un breve instante, la Tierra tuvo un anillo de fuego brillante a su alrededor, similar a los anillos de Saturno, pero hecho de las propias entrañas de nuestro planeta. Ese material no se desprendió simplemente, comenzó a agruparse, retenido por la gravedad, y comenzó a formar un nuevo cuerpo celeste, la Luna. Esta teoría explica por qué la composición de la Luna es tan similar a la de las capas externas de la Tierra. Los científicos han comparado los isótopos en las rocas lunares traídas por las misiones Apolo y han encontrado sorprendentes similitudes. La Luna no es solo vecina de la Tierra, es más como su gemela forjada a partir de los mismos orígenes fundidos. Curiosamente, la Luna que vemos hoy no se formó instantáneamente. Después del impacto, los escombros habrían tardado días, tal vez semanas, en asentarse y comenzar a tomar forma esférica. Y esa esfera habría brillado al rojo vivo durante millones de años antes de enfriarse. Es probable que al principio estuviera más cerca de la Tierra, mucho más cerca, y se viera mucho más grande en el cielo. Las fuerzas de marea finalmente la empujaron más lejos, hasta donde orbita ahora, a unos 386.000 kilómetros de distancia. Hay otras teorías, por supuesto. Algunas sugieren que la Luna se formó en otro lugar y fue capturada por la gravedad de la Tierra. Otras afirman que la Tierra y la Luna se formaron una al lado de la otra. Pero ninguna de esas teorías concuerda con las huellas químicas halladas en el suelo lunar. La hipótesis del gran impacto sigue vigente porque las piezas encajan literal y científicamente. A primera vista, podrían no parecer tan especiales, grises, polvorientas y desgastadas, pero bajo un microscopio cuentan una historia que abarca miles de millones de años. Las rocas lunares son como cápsulas del tiempo. No han sido tocadas por la lluvia, el viento ni la vida biológica. No hay erosión, ni raíces de plantas, ni agua corriendo sobre ellas. De hecho, algunas de las rocas son más antiguas que cualquier roca encontrada en la superficie de la Tierra. Una de ellas, apodada la roca Génesis, tiene más de 4.400 millones de años, prácticamente desde el momento en que se formó la propia Luna. La mayoría de las rocas lunares se dividen en tres tipos principales: basalto, brecha y anortosita. Los basaltos son rocas volcánicas, evidencia de antiguos flujos de lava que una vez resumaron por la superficie de la Luna. Las brechas son una mezcla aleatoria, formada por impactos de fragmentos fragmentados fusionados bajo intenso calor y presión. Y la anortosita, esa roca blanca y brillante que refleja la luz solar tan bien que forma las tierras altas y se cree que es la corteza original de la Luna. Gracias a estas muestras, los científicos descubrieron que la Luna alguna vez tuvo actividad volcánica. Algunos de los flujos de basalto datan de miles de millones de años, lo que sugiere una época en la que la roca fundida brotó de su interior y se derramó sobre enormes llanuras. Estas llanuras, conocidas como marías lunares, son las que forman las manchas oscuras que podemos ver desde la Tierra a simple vista. Pero las rocas lunares no solo revelaron la historia de la Luna, sino que también ayudaron a desvelar la de la Tierra. Las comparaciones isotópicas entre las rocas lunares y terrestres mostraron una firma casi idéntica, lo que respalda la idea de que tanto la Tierra como la Luna comparten un origen común, probablemente del mismo cuerpo planetario tras un gran impacto. Incluso hoy, décadas después, los científicos siguen analizando diminutos fragmentos de las muestras del Apolo. Las nuevas tecnologías como los microscopios electrónicos de barrido y los espectrómetros de masas permiten investigaciones más detalladas que nunca. Los investigadores incluso han encontrado rastros de partículas de viento solar incrustadas en el polvo, evidencia física directa de la influencia del Sol, almacenadas durante eones en el suelo lunar. Bajo la silenciosa superficie gris de la Luna se encuentra un mundo invisible, pero que los científicos llevan décadas intentando comprender. Podría parecer una roca muerta flotando en el espacio, pero la Luna alberga sorprendentes capas en su interior, y estudios recientes han revelado que su interior es mucho más complejo y espectacular de lo que se creía. La Luna tiene una corteza, un manto y un núcleo muy parecido al de la Tierra. Sin embargo, su núcleo es más pequeño y menos activo. Científicos de la NASA, utilizando datos de los sismómetros dejados por los astronautas del Apolo, descubrieron que el núcleo lunar está parcialmente fundido. Tiene unos 480 kilómetros de ancho, rodeado por una capa exterior fluida y un núcleo interior sólido. Ese núcleo interior, según un reanálisis 2024 con inteligencia artificial, podría estar compuesto casi en su totalidad de metal y ser sorprendentemente similar al de la Tierra, solo que a menor escala. ¿Hay más? Bajo la superficie, en las profundidades del manto, los científicos han detectado densas estructuras ricas en metales, posiblemente fragmentos de la caótica formación de la Luna primitiva. Algunos creen que incluso podrían ser restos de Theia, el misterioso cuerpo del tamaño de un planeta que pudo haber colisionado con la Tierra para formar la Luna. Estas masas ultradensas podrían ayudar a explicar algo que ha desconcertado a los investigadores durante mucho tiempo: las masas gravitacionales de la Luna, o MASCONS, abreviatura de concentraciones de masa, que tiran sutilmente de las naves espaciales y alteran sus trayectorias.
En 2023, el mapeo térmico del interior de la Luna sugirió que el calor aún se filtra desde las profundidades, especialmente debajo de ciertos cráteres. Esto dio lugar a una oleada de especulaciones, algunas basadas en la ciencia, otras no. Una de las afirmaciones más virales se produjo cuando una imagen satelital, como la que se ve en la miniatura de este video, pareció mostrar extrañas formaciones de tonos dorados en un antiguo cráter. Las redes sociales se llenaron de rumores sobre si había oro bajo la superficie de la Luna. ¿Ya planeaban las compañías mineras misiones para reclamarla? La verdad, por supuesto, es menos llamativa, pero sigue siendo fascinante. El brillo en esas imágenes no era oro, sino una combinación de reflectividad mineral y ángulos de iluminación durante el amanecer lunar. Sin embargo, existe una alta concentración de elementos raros en ciertas regiones, como el torio y el uranio, y algunas áreas tienen una densidad inusualmente alta de titanio, lo que sería valioso para futuros proyectos de construcción en la Luna o la extracción de recursos. La idea de una fiebre del oro lunar podría ser más fantasía que realidad por ahora, pero el interés que despertó revela lo poco que aún sabemos sobre lo que se esconde bajo tierra, y es precisamente por eso que las próximas misiones de la NASA y otras agencias espaciales se centran no solo en la superficie, sino en perforar a mayor profundidad. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la mitad de la Luna permaneció invisible. Debido a que la Luna está en contacto con la Tierra por las mareas, nos muestra solo una cara, la misma cara cada noche. La otra cara, a menudo erróneamente llamada la cara oscura, permaneció en completo misterio hasta 1959, cuando la sonda soviética Luna 3 tomó las primeras fotos granuladas. Lo que reveló sorprendió a todos. A diferencia de la cara que vemos desde la Tierra, salpicada de llanuras lisas y oscuras llamadas mares, la cara oculta era un páramo irregular y lleno de cráteres. Parecía más antigua, más agreste y mucho menos indulgente. Esa diferencia desconcertó a los científicos. ¿Por qué una cara sería tan diferente? Investigaciones posteriores ofrecieron una pista. La cara de la Luna que mira hacia la Tierra tiene una corteza más delgada, lo que permitió que la lava ascendiera y se extendiera tras antiguos impactos, formando los mares. La corteza de la cara oculta es más gruesa, por lo que cuando los meteoritos impactaron contra ella, la roca fundida no pudo atravesarla. El resultado: no hay mares tranquilos, solo tierras altas con hoyos. La cicatriz más grande en la cara oculta es la cuenca Aitken del Polo Sur, uno de los cráteres de impacto más grandes del sistema solar, con más de 2.570 kilómetros de ancho. Es tan profundo que podría haber perforado el manto lunar. La misión Chang'e 4 de China, que aterrizó allí en 2019, nos permitió observarlo aún más de cerca. Confirmó la presencia de minerales inusuales, posiblemente provenientes del subsuelo, lo que plantea la posibilidad de que este enorme impacto expusiera material del interior de la Luna. Por lo tanto, la cara oculta no es más oscura, sino simplemente un territorio inexplorado que aún alberga secretos que podrían transformar lo que sabemos sobre los orígenes y la evolución de la Luna. Y ahora, con nuevas misiones en camino, finalmente comenzamos a escuchar a la mitad que permaneció en silencio durante tanto tiempo. Si caminaras sobre la Luna sin traje espacial, morirías en segundos. No por las gélidas temperaturas ni la radiación cósmica, sino simplemente porque no hay aire respirable. Pero eso no significa que la Luna esté completamente vacía de atmósfera. Técnicamente sí tiene una, pero no del tipo al que estamos acostumbrados. Los científicos la llaman exosfera y es increíblemente delgada. Tan delgada, de hecho, que el número de moléculas en un centímetro cúbico de espacio apenas registraría unas 100 moléculas o menos. En comparación, la atmósfera de la Tierra contiene aproximadamente 10 billones de moléculas en el mismo espacio. Por eso a menudo decimos que la Luna no tiene atmósfera, está bastante cerca. Aún así, lo poco que tiene es fascinante. La exosfera de la Luna está compuesta de oligoelementos como helio, sodio e incluso potasio. Estos elementos no se mantienen en su lugar por la gravedad como la Tierra mantiene su aire. En cambio, son liberados por la radiación solar, los impactos de micrometeoritos y la desintegración radiactiva del interior de la Luna. Luego, se alejan al espacio en cuestión de horas o días. En 2024, la misión india Chandrayaan-3 confirmó fluctuaciones en las emisiones de sodio cerca de la superficie lunar, especialmente durante las tormentas solares. Estos picos revelaron la fragilidad de la exosfera lunar y cómo la actividad solar puede moldearla. La NASA también descubrió que las moléculas de agua podrían existir brevemente en la exosfera durante el día lunar, vaporizadas de la superficie por el calor y la luz solar. Por la noche, cuando las temperaturas descienden, se congelan de nuevo o desaparecen. Así que sí, hay algo ahí arriba, pero llamarlo aire sería como llamar a la niebla una inundación. Es apenas detectable, pero aún así está lleno de pistas sobre la interacción de la Luna con el espacio, el Sol e incluso la Tierra misma.
Durante décadas los científicos creyeron que la Luna estaba completamente seca. Entonces llegó un descubrimiento que lo cambió todo. Agua congelada, oculta en cráteres sombreados cerca de los polos. Y no solo rastros, podría haber cientos de millones de toneladas de ella, enterradas en regiones que nunca ven la luz solar. La clave de este descubrimiento provino de la misión LaCrosse de la NASA, que en 209 estrelló una sonda en un cráter permanentemente sombreado cerca del polo sur de la Luna. Los instrumentos detectaron vapor de agua y fragmentos de hielo de la explosión. Desde entonces, tanto la NASA como la Agencia Espacial India ISRO han confirmado hallazgos similares utilizando imágenes infrarrojas y espectrometría. Entonces, ¿de dónde proviene esta agua? Es probable que parte de ella llegara en cometas y asteroides que se estrellaron contra la superficie hace miles de millones de años. Pero también hay una buena probabilidad de que parte se haya formado en el sitio, creada cuando el hidrógeno del viento solar colisionó con minerales portadores de oxígeno en el suelo lunar. Estas reservas heladas son más que una curiosidad científica, son un punto de inflexión. Las futuras bases lunares podrían usar esta agua congelada no solo para beber, sino también para generar oxígeno respirable y combustible para cohetes mediante electrólisis. Una colonia lunar podría volverse autosuficiente lanzando misiones a zonas más profundas del espacio sin necesidad de suministros constantes desde la Tierra. Pero hay una trampa. Estos cráteres helados son algunos de los lugares más difíciles de alcanzar. Las temperaturas caen por debajo de los 150 grados Celsius. No hay luz solar, no hay línea de visión con la Tierra para las comunicaciones, y el terreno es traicionero. Aún así, varios países se apresuran para llegar allí. El programa Artemis de la NASA, los módulos lunares de China y empresas privadas tienen planes dirigidos a los polos, porque donde hay agua hay potencial para la supervivencia, para la exploración y, tal vez, algún día para la industria. Puede que no tenga volcanes rugientes ni placas tectónicas móviles como la Tierra, pero la Luna no está completamente quieta. Bajo su antigua superficie se estremece y a veces retumba con tanta fuerza que agrieta las rocas. Estos se llaman sismos lunares y existen varios tipos, cada uno revelando algo diferente sobre lo que sucede bajo la superficie. Algunos sismos lunares son causados por cambios de temperatura. La Luna pasa de un calor abrasador durante el día a un frío glacial por la noche, lo que crea una tensión que provoca crujidos y crujidos en la superficie. Estos son leves y bastante inofensivos. Otros provienen de impactos de meteoritos o fuerzas de marea de la gravedad terrestre. Pero luego están los sismos lunares profundos, los que se originan hasta 1100 kilómetros por debajo de la superficie. Detectados por sismómetros colocados durante las misiones Apolo, algunos de estos sismos pueden durar hasta 10 minutos. Eso es mucho más que la mayoría de los sismos en la Tierra. ¿Cuál es su causa? Los científicos creen que es el tira y afloja gravitacional entre la Tierra y la Luna. A medida que la órbita de la Luna cambia ligeramente con el tiempo, la tensión se acumula y se libera en estas sacudidas largas y lentas. Aún más misteriosos son los sismos lunares superficiales. Estos provienen de solo unos pocos kilómetros bajo la superficie y pueden ser sorprendentemente fuertes, de magnitud 5 en la escala de Richter. Eso es suficiente para derribar equipos o dañar un hábitat. Algunos de ellos ocurren cerca de fallas geológicas que aún podrían estar cambiando lentamente a medida que la Luna se enfría y se contrae. De hecho, el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA encontró evidencia de crestas de fallas recientes que se forman cuando la superficie se deforma, lo que sugiere que la Luna aún se está encogiendo, incluso ahora. Comprender estos sismos no es solo académico. Si los humanos vamos a construir estructuras permanentes en la Luna, necesitamos saber qué se mueve bajo nuestros pies, porque incluso en un lugar sin clima, sin tectónica y sin vida, el suelo aún tiembla. Hoy en día, la Luna no tiene un campo magnético global. Una brújula no funcionaría allí arriba. Pero hace miles de millones de años, las cosas eran muy diferentes. Las rocas lunares antiguas revelan una verdad sorprendente. La Luna alguna vez tuvo un campo magnético casi tan fuerte como el de la Tierra. Entonces, ¿qué sucedió? Los científicos creen que el núcleo de la Luna alguna vez estuvo fundido y activo, al igual que el de la Tierra. A medida que el hierro fundido fluía, creó una dinamo, un generador magnético natural. Ese campo probablemente duró varios cientos de millones de años, protegiendo la superficie lunar de la radiación solar. Pero con el tiempo, el pequeño tamaño de la Luna se convirtió en su debilidad. Se enfrió demasiado rápido. El flujo dentro del núcleo disminuyó y luego se detuvo, y el campo magnético se desvaneció. Las señales magnéticas más fuertes que se encuentran hoy en día provienen de áreas específicas en la corteza lunar. Estos puntos calientes magnéticos son reliquias restantes congeladas en su lugar cuando la lava se enfrió durante la fase magnética inicial de la Luna. Algunos son tan poderosos que incluso interfieren con los instrumentos de las naves espaciales modernas. En el año 2025, simulaciones avanzadas con datos de rocas del programa Apolo confirmaron que este antiguo magnetismo alcanzó su punto máximo hace unos 4.000 millones de años antes de declinar lentamente. El otrora potente campo magnético de la Luna finalmente se desvaneció en el silencio. Aún así, sus rastros permanecen grabados en la piedra, y estas huellas magnéticas nos revelan más que solo la Luna. Ayudan a los científicos a comprender cómo se forman los planetas, cómo se comportan sus núcleos y qué podría ser posible en otros mundos rocosos. Incluso Marte muestra indicios de un pasado magnético perdido. La historia magnética de
la Luna es como un fantasma invisible hoy, pero grabado en las profundidades de su superficie, recordándonos que incluso los mundos silenciosos alguna vez estuvieron vivos en su interior. El polvo lunar puede parecer suave y polvoriento en fotos, pero no se deje engañar, es una de las sustancias más peligrosas en la Luna. Este polvo fino y gris se conoce como regolito y no se parece en nada a la tierra de la Tierra. Debido a que no hay viento ni agua que lo alice, el polvo lunar es afilado. Cada grano es como un fragmento microscópico de vidrio. Se adhiere a todo: trajes espaciales, herramientas, equipos. Los astronautas del Apolo dijeron que se metió en las articulaciones, rayó los visores e incluso olió a pólvora cuando se llevó al módulo de aterrizaje. Y luego está el riesgo para la salud. Los granos son tan pequeños que si se inhalan podrían alojarse en los pulmones y nunca salir. Algunos científicos lo comparan con inhalar vidrio en polvo o asbesto. Durante las misiones Apolo, los astronautas informaron tos, estornudos e irritación después de estar expuestos durante solo unas pocas horas. En 2020, 4 pruebas realizadas con polvo lunar simulado en la Tierra confirmaron que la exposición a largo plazo podría causar graves problemas de salud, especialmente en entornos cerrados como las bases lunares. Por eso, la NASA trabaja en filtros especiales, telas que repelen el polvo y esclusas de aire diseñadas específicamente para mantenerlo afuera. Incluso la superficie misma es un desafío. El regolito puede estar engañosamente suelto, las ruedas se hunden, las patas se inclinan y los módulos de aterrizaje pueden levantar enormes nubes de regolito durante el descenso. Esa nube de polvo puede cubrir los instrumentos cercanos o reflejar suficiente luz solar como para desviar la atención de los sensores. Si los humanos vamos a vivir en la Luna, tendremos que dominar el polvo, porque allá arriba no es solo polvo, es un peligro silencioso, uno que se esconde a simple vista y que podría ser decisivo para la supervivencia a largo plazo. Ocultos bajo la superficie de la Luna se encuentran largos y sinuosos túneles, restos de antigua actividad volcánica. Se trata de tubos de lava lunares y podrían ser la mejor esperanza que tenemos para construir futuras bases más allá de la Tierra. Hace miles de millones de años, la Luna era volcánicamente activa. Ríos de lava fluían por su superficie. A medida que las capas superiores se enfriaban y endurecían, la roca fundida continuaba fluyendo por debajo, drenándose finalmente y dejando tras de sí tubos huecos que algunos se extienden por kilómetros. ¿Por qué son importantes estos tubos ahora? Porque ofrecen refugio natural. La superficie de la Luna es bombardeada por la radiación solar, impactada por micrometeoritos y oscila entre temperaturas extremas. Pero dentro de un tubo de lava es tranquilo, estable y está protegido. Las temperaturas son más constantes y hay protección tanto contra los rayos cósmicos como contra la amenaza de terremotos. Algunas de estas cuevas son enormes. Basándose en escaneos de radar e imágenes satelitales, los científicos creen que algunas podrían ser lo suficientemente anchas como para albergar rascacielos en su interior. De hecho, la sonda espacial japonesa Kaguya detectó una entrada de 15 metros de ancho que conduce a lo que podría ser un túnel de cientos de metros de profundidad. La NASA y las agencias espaciales internacionales ya están considerando estos tubos como posibles sitios para hábitats. Los robots podrían explorarlos primero, seguidos por tripulaciones que instalarían refugios inflables o incluso usarían impresoras 3D para construir hábitats con suelo lunar. Y si esto suena a algo sacado de The Expanse o Interstellar, no está lejos de la realidad. Estas cuevas naturales podrían ser la base de verdaderas ciudades lunares, lugares donde los humanos podrían vivir, trabajar y estudiar con seguridad en las profundidades de la Luna. La Luna no es solo una roca distante en el cielo. De hecho, moldea la vida en la Tierra cada día. Su atracción gravitatoria es responsable de las mareas, pero, como saben, su influencia es aún más profunda de lo que la mayoría de la gente cree. Cada vez que la marea sube o baja, es debido a la Luna. Su gravedad tira de los océanos de la Tierra, creando protuberancias que se mueven a medida que la Luna orbita. Este movimiento constante afecta la vida marina, los patrones climáticos e incluso la rotación de la Tierra. De hecho, la Luna nos está ralentizando lentamente. Nuestros días se alargan aproximadamente 1,5 milisegundos cada siglo. Pero aquí está la parte increíble. Sin la Luna, la Tierra podría no ser tan estable. La Luna actúa como un ancla, ayudando a evitar que la inclinación de la Tierra y por lo tanto, nuestras estaciones se tambaleen demasiado bruscamente. Sin ella, nuestro planeta podría inclinarse drásticamente con el tiempo, posiblemente creando cambios climáticos extremos que desafiarían la vida tal como la conocemos. Algunos investigadores creen que la Luna incluso influyó en el origen de la vida. Las zonas de marea que creó, áreas cálidas y poco profundas que subían y bajaban con las mareas, podrían haber sido lugares ideales para la formación de la vida primitiva. Esas piscinas concentrarían sustancias químicas, las expondrían a la luz solar y luego las reciclarían. Incluso nuestros calendarios y mitos están vinculados a la Luna. Las culturas antiguas contaban el tiempo mediante sus fases. La música, el arte e incluso nombres de bandas como The Dark Side of the Moon de Pink Floyd reflejan su influencia omnipresente. Así que, aunque pueda parecer distante, la Luna no lo es en absoluto. Es una socia silenciosa en la historia de nuestro planeta, moviendo los hilos a 386,000 kilómetros de distancia, moldeando océanos, guiando el tiempo y tal vez incluso ayudando a encender la primera chispa de la vida.
Durante décadas la gente ha afirmado ver cosas extrañas en la Luna: cúpulas, torres, luces e incluso objetos voladores. Algunos dicen que hay bases extraterrestres ocultas en cráteres. Otros apuntan a imágenes satelitales con formas borrosas y un encubrimiento de lágrimas. Pero, ¿qué dice la ciencia? La mayoría de estas afirmaciones provienen de fotos de baja resolución o interpretaciones erróneas de características naturales. El cerebro humano está programado para encontrar patrones, especialmente rostros o estructuras. Se llama pareidolia, el mismo efecto que hace que las personas vean formas en las nubes o figuras en una tostada. Cuando se trata del terreno sombrío de la Luna, es una tormenta perfecta para este tipo de ilusión. Uno de los casos más famosos es el llamado Shard, una sombra alta y delgada que se ve en las primeras fotografías lunares. Algunos creyeron que era una aguja o una antena. Más tarde, mejores imágenes mostraron que era solo una cresta irregular que captaba la luz en un ángulo agudo. Otra afirmación popular es que las luces o destellos vistos en la Luna deben ser evidencia de actividad extraterrestre. En realidad, es más probable que sean causados por la luz solar que se refleja en la roca recién expuesta, o incluso por rayos cósmicos que inciden en el sensor de una cámara. La NASA y las agencias espaciales internacionales han cartografiado casi toda la superficie de la Luna con imágenes de alta resolución. Hasta ahora, no hay estructuras extraterrestres, no hay luces artificiales, no hay bases misteriosas. Aún así, los rumores persisten, en parte porque la Luna está lo suficientemente cerca para verla, pero lo suficientemente lejos para imaginarla. Se ha utilizado en todo, desde Transformers, el lado oscuro de la Luna, hasta videos de conspiración que afirman misiones secretas. Pero en la ciencia real, lo inexplicable a menudo tiene una respuesta muy basada en la Tierra. La Luna es misteriosa, pero sus secretos provienen de la geología, no de los extraterrestres. Y cuanto más exploramos, más descubrimos belleza en lo real sobre lo imaginario. Vivir en la Luna ya no es solo ciencia ficción, es un objetivo real. La NASA, SpaceX y otras agencias planean bases cerca de los polos lunares donde se puede extraer agua congelada para beber y obtener combustible. Refugios inflables, hábitats subterráneos en tubos de lava y estructuras impresas en 3D con suelo lunar están en discusión. La energía provendrá de paneles solares y los rovers explorarán mientras los robots ayudan en la construcción. Los primeros puestos avanzados serán pequeños, pero podrían convertirse en bases permanentes. Los primeros pasos hacia la vida fuera de la Tierra. Eso es todo. ¿Te gustaría ir a la Luna? Escríbenos en los comentarios.